Vale, Perfecto. unidad. Ya le dio Víctor a grabar. Vale, perfecto, gracias. Así Pues, que cuando quieras, David. vale. Bueno, sí. Mi nombre es David Jesús. Soy un doctorando de la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, sí. Y, bueno, voy a mencionar a mis tutores, por si acaso. Mis tutores son Luis Hernández Corbato, Francisco Romero Ruiz Portal y Jaime Jorge Sánchez Gavites. Entonces, bueno, comencemos. El título de la charla es Varias interpretaciones de la cohomología y homología de Čech. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con una introducción donde vamos a dar una pequeña motivación. Vamos a dar, bueno, luego pasamos con la homología, cohomología, integral y ya pasamos por último a las aplicaciones. Introducción, motivación. Para motivarnos, la motivación de la integral va a ser lo siguiente. Nosotros tenemos un ciclo, ¿vale? Esto, sí. Tenemos un ciclo, vamos a llamarle gamma, y tenemos un cosiclo phi. Sí. Entonces la integral de gamma sobre psi va a ser definida de la siguiente manera. Sobre nuestro ciclo gamma, lo que vamos a hacer es considerar puntitos sobre... Vamos a discretizarlo. ¿Vale? Entonces, vamos a definir la integral de psi, esta clase de cohomología, sobre esta clase de homología, simplemente evaluando psi sobre cada tramo de nuestro caminito. Perdona, una pregunta. ¿No Sí. están ordenados los puntos? Son... Esto... sí, tendrían que estar ordenados. Vale. Sí. ¿Vale? Entonces, el problema con esto, esta propuesta de definición, es que va a depender de estos puntitos que consideramos. Entonces, lo que vamos a probar a grandes rasgos es si nosotros consideramos aquí otro puntito intermedio, x', entonces la evaluación sobre estos trocitos de caminitos va a seguir siendo la misma. ¿Vale? Esto, de hecho, lo podemos reemplazar como bueno, comencemos porque esta motivación no me gusta nada. Bueno, recordemos lo que son los recubrimientos de un espacio topológico. Para X un espacio topológico, un recubrimiento X no es más que una colección de su conjunto del espacio, tales que la unión de sus elementos es igual a todo nuestro espacio. ¿Vale? Decimos además que el recubrimiento X curvilíneo es abierto si cada uno de sus elementos es abierto. Ahora pasamos ya a la homología de Čech. Lo que vamos a hacer es definir las homologías en el nivel X, es decir, en cada recorrimiento abierto de nuestro espacio topológico. Entonces, primero vamos a definir el complejo de Čech. El complejo de Čech asociado a nuestro recorrimiento abierto X
X curvilíneo, ese complejo simplicial CX curvilíneo definido como sigue. Sus vértices van a ser los elementos de recubrimiento. Y además, una colección de Q más 1 elementos de recubrimiento generan un Q símplice, forman un Q símplice, si solo si la intersección de dichos elementos es no nula. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí define un complejo simplicial y lo que vamos a hacer es considerar la homología simplicial de dicho complejo simplicial. ¿De acuerdo? Vale. Sí. Eso es eso. Seguimos definiendo homologías en el nivel X. Ahora vamos a pasar al complejo de Vietoris. Para el complejo de Vietoris, el complejo de Vietoris del recubrimiento X se define de la siguiente manera. Esta vez, sus vértices son puntos de X. Y una colección de Q más un puntos de X definen un Q símplice del complejo de Vietoris, si solo si. Todos estos puntitos de aquí están contenidos en el mismo elemento de la partición de recubrimiento, perdón. ¿Vale? Vale, este Q símplice lo denotamos por x0, x1, punto sucesivo, x q. ¿Vale? Y aquí, este S sub q es el grupo libre generado por los Q símplices. ¿Vale? Bueno, y esto de nuevo, esto de aquí es la homología simplicial del complejo de Vietoris. Y ahora pasamos a otra homología en el nivel X. Esta vez lo que vamos a hacer es considerar una aplicación que va desde delta sub q, el símplice estándar, por ejemplo, vamos a dibujarlo. Delta sub 2 sería el símplice, la envolvente conesa de estos tres puntitos de aquí. Esto sería en R3. ¿Vale? Del 100, del 011, del 010, perdón, y del 001. Entonces, vale, sigma es una aplicación que va del símplice estándar en X y decimos que es un subsímplice puede ir del símplice estándar en X, pero además decimos que es X pequeño si su imagen está contenida en un elemento de recubrimiento. ¿Vale? Si su imagen está contenida en un elemento de recubrimiento. Entonces, definimos como S sub Q super el recorrimiento al grupo libre generado por estos subsímplices X pequeños. ¿Vale? Si consideramos este grupo libre y esta aplicación borde definida de la siguiente manera, no sé si escribirlo, vale. Esta aplicación borde lo que hace es a cada símplice X pequeño le hace ese bordecito y este bordecito está tal que así.
Esto, vale. ¿Vale? Lo que hace es meter ceros entre ¿cómo lo digo? Esto sí. Vale, sí. No sé cómo explicar esto. Lo que hace es meter ceros en la evaluación. Este de aquí, ¿cómo lo digo? ¿Cómo digo esto? Vale. Bueno, es eso, mete ceros en la evaluación. ¿Cómo digo? Vale, sí. Perdón, me he equivocado. Perdón, me he equivocado. El borde de esta aplicación Sigma sería el siguiente. Como es una aplicación de Q-1, tendría solamente dos coordenadas, x1, x0, x1. Y su borde sería el siguiente. Sigma evaluado en 0, x0, x1, menos sigma evaluado en x0, 0, x1, más sigma evaluado en x0, x1, x0, ¿vale? Es solo eso, meter ceros en el dominio, no sé cómo decirlo, ¿vale? Bueno, la cuestión es que esto define un complejo de cadenas y a su grupo de homología lo denotamos por H sub Q super el recubrimiento, ¿vale? Una pregunta. Sí. Imagino que todas estas cosas no son, todas estas homologías no son invariantes homotópicos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, que no se comportan bien. Bueno, que a diferencia de la homología normal, que por ejemplo, que esto no se comportará bien frente a equivalencias homotópicas. O, bueno, que en general, ¿qué propiedades tienen? Por ejemplo, ¿es un funtor? Sí. Ese funtor, sí, vamos a seguir viéndolo eso. Vale. No te preocupes, dale. Vale, sí. Entonces, la gracia de esto es... Bueno, entonces, vamos a ver, antes de continuar y antes de definir la homología de Čech, que básicamente va a ser el límite inverso de estas cositas de aquí. Vamos a ver que todas estas homologías en el nivel X son iguales, son isomorfas. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo siguiente, que la homología de complejo de Sech y la homología del complejo de vectores son iguales, son isomorfas. Entonces, si consideramos X e Y espacios topológicos y consideramos en X por Y la relación de equivalencia R, ¿vale? Es una relación definida, ¿vale? Sí, solo sí, si no me equivoco, X por Y, pertenecen a este conjunto. Vale. Esto vale. Consideramos ahora los siguientes complejos de cadenas. El complejo K sub X viene dado por los subconjuntos de X finitos, tal que dichos subconjuntos se relacionan todos con el mismo elemento de Y. ¿Vale? Este es un complejo en X. Y consideramos K sub I como todos los subconjuntos finitos de Y, tales que un elemento de X está relacionado todos con este mismo subconjunto. Esto define un complejo en I. ¿Vale? Un complejo simplicial en I. Entonces,
Docker probó que, en su artículo, en su paper Homology Groups of Relations, que la homología simplicial de este complejo en X y del complejo en Y son las mismas, coinciden, son isomorfas. ¿Vale? Entonces, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que acabamos de ver? Pues resulta que si consideramos el par X por un recubrimiento de X y consideramos la relación definida por X está relacionado con un elemento de recubrimiento si solo si, ese puntito X pertenece al mismo elemento, a ese elemento de recubrimiento, vamos a tener que el complejo en X, el de antes, es de hecho el complejo de Vietoris, ¿vale? Ya que, sí, es el complejo de Vietoris, ¿vale? Ya que una colección de puntos, un conjunto finito en X, todos están relacionados con el mismo elemento del recubrimiento X si pertenece al mismo elemento de recubrimiento. Y por otro lado, vamos a tener que K sub el recubrimiento X es de hecho el complejo de Sage de el recubrimiento X, ya que este conjunto de aquí está formado por colecciones de elementos del recubrimiento, todas relacionadas con el mismo punto, ¿vale? Todas tienen un mismo punto en común X, es decir, que por lo menos contienen un puntito X, así que su interacción es no vacía. Entonces, lo que probó nos dice que el complejo de Vietoris coincide con el complejo de Čech. Bueno, ya tenemos probado las dos primeras, ya tenemos probado que las dos primeras homologías en el nivel X son iguales, y ahora vamos a probar que la última homología de símplices X pequeñas coincide con las otras. ¿Vale? Vamos a probar que la homología de símplices X pequeñas coincide con la homología de Vietoris. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, lo que hacemos es lo siguiente. Pasamos de... Sí. Sí. Definimos una aplicación bar-phi, que va desde símplices, desde el grupo libre generado por símplices X pequeñitos, en el grupo libre generado por los cosímplices de Vietoris. Bueno, definimos una aplicación que lleva un cosímplice X pequeñito en... Sí, voy a dibujarlo mejor. Vale. Entonces, este símplice X pequeño le asocia el símplice dado por las imágenes de estos vértices de aquí. Y además tenemos que este símplice de aquí define un símplice del complejo de Vietoris, ya que toda esta imagen de aquí está contenido en un elemento de recubrimiento. Estos tres puntitos de aquí están contenidos en un elemento U de recubrimiento X. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es probar, lo que hacemos nosotros es probar que la aplicación inducida de esta de aquí
define un isomorfismo entre el complejo de simples X pequeñitos y el complejo de vectores. ¿Vale? Así ya tenemos que todas las homologías en el nivel X, en el recorrimiento X que hemos definido, coinciden. Bueno, ¿qué más sabemos? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con varias descripciones? Pues, si por ejemplo, si tenemos que X es un recorrimiento abierto finito, nosotros vamos a tener que el complejo de Sech es también finito, ¿vale? Ya que está, ¿vale? De hecho, este complejo solamente tiene un número finito de vértices, ¿vale? Que son los elementos del recorrimiento X. Así que este complejo es finito. Por lo que el subgrupo libre generado por los complejos, por el complejo de Sech, de recorrimiento X, es finitamente generado, y así la homología de Sech, de complejo de Sech es finitamente generado también. Pero hemos visto que esta homología de aquí coincide con la homología de Beatrice y coincide con la homología de simples X pequeñitas, ¿vale? Y por lo tanto, estas homologías son también finitamente generadas, ¿vale? Digo que vale, sí. Vale. Esto es importante porque que X es un recubrimiento abierto finito de X. De esto se intuye que el complejo de X es finito. Sin embargo, a priori, nosotros no sabemos cómo es el complejo de vectores, que no tiene por qué ser finito, ¿vale? O sea que, si nosotros hubiéramos partido del complejo de vectores, igual no hubiéramos podido deducir esto de aquí. Sin embargo, trabajar con el complejo de Sech soluciona interpretar esto. ¿Qué más? Si tenemos un cosicro formado por una combinación lineal de simples X pequeñitos, ¿vale? Si tenemos que las imágenes de cada uno de estos simples X pequeños están contenidos en el mismo elemento U de recorrimiento X, entonces la homología de este C, de este cosicro, es igual a 0. No voy a... vale. Pues ahora pasamos a la homología de Check. Si nosotros tenemos que X' es un recorrimiento abierto de X que refina otro recubrimiento abierto de X, tenemos que el complejo de cadenas X pequeñito, X' pequeña, está contenido en el complejo de cadenas X pequeña. Recordemos que esto viene generado por los simpleses X' pequeñas, los simpleses cuyas imágenes están contenidos en un elemento de recubrimiento X'. Si su imagen está contenida en un elemento de recorrimiento X', en particular su imagen está contenida en un elemento de recorrimiento X, ¿vale? X' refina a X si cada elemento de X' está contenido en algún elemento de recorrimiento X. Entonces podemos definir, perdón, tenemos la inclusión, esta inclusión de aquí.
Y sí. Vamos a anotar esta inclusión por pi de x, x'. Y en particular, esta aplicación conmuta con los operadores, con los bordes. Así que nos permiten definir esta aplicación. Pero resulta que esto de aquí o perdón, no sé qué pasa. Vale. Uy. No, es mi... Voy a guardar y volver a abrir. Vale. Pues resulta que el conjunto de homologías x pequeñitas, junto con esas aplicaciones, con x' refina a x, define un sistema inverso. ¿Vale? Y además, y a su límite inverso, es lo que nosotros definimos como la homología de Sech de x. ¿Qué más? Bueno, vamos a comentar también un poco la aplicación inducida. Sea f una aplicación de x en y, una aplicación que esta vez que no tiene por qué ser continua, ¿de acuerdo? Es una aplicación en el sentido de teoría de conjuntos. Bueno, sea x curvilínea, un recorrimiento de x, y curvilínea, un recorrimiento abierto de y. Lo que nos preguntamos es, ¿cuándo tiene sentido definir la aplicación inducida de f? Sí. Sí, ¿cuándo tiene sentido definir esta aplicación de aquí? Cuando esta aplicación esté bien definida. ¿Vale? Cuando pasamos del grupo libre generado por los símplices x pequeñitos en x a los símplices y pequeñitos en y. Esta aplicación tiene sentido cuando nuestra aplicación f lleva puntos x cercanos en puntos y cercanos. Cuando digo puntos x cercanos, me refiero a puntos que pertenecen al mismo elemento de recorrimiento x, ¿vale? Y puntos y cercanos, puntos que pertenecen al mismo elemento de recorrimiento y. ¿Vale? Bueno, de hecho, esto de aquí lo podemos reinterpretar de la siguiente manera. Cuando el recorrimiento abierto refina al recorrimiento y este es un recorrimiento que no tiene por qué ser abierto, ¿vale? Ya que en principio nuestra aplicación f no es continua. Entonces, cuando f lleva puntos x cercanos en puntos y cercanos, tiene sentido definir esto y además esta aplicación de aquí conmuta con los bordes y demás y también tiene sentido definir la aplicación inducida entre las homologías x pequeña e y pequeña. ¿Qué ocurre cuando f es continua? Cuando f es continua, nosotros podemos considerar el recorrimiento x de x
como la imagen inversa de recorrimiento I. Este recorrimiento I es abierto, ¿vale? Por lo tanto, su preimagen es también abierto. Cuando f es continua, tiene sentido definir la homología inducida entre grupos de la homología de Chess, ¿vale? La homología es un funtor covariante. ¿Vale? F va de X en Y y F inducida va de la homología de Chess en X en la homología de Chess de Y. Ahora pasamos a los que son cosicomponentes. Una cosicomponente de un punto X se define como la intersección de todos los subconjuntos propios, subconjuntos abiertos y cerrados a la vez, que contienen al puntito X, ¿vale? Como ejemplo, vale, sí, continúo. Además, cada cosicomponente de nuestro espacio viene dado por unión de componentes conexos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si consideramos la gráfica del seno de 1 partido de X, esta vez se aplica así, vale, y consideramos su grosura. ¿Vale? Este gráfico contiene dos componentes conexos, la componente conexa C1 y la componente conexa C2. Sin embargo, solamente tiene una cosicomponente conexa, ¿vale? Sería la cosicomponente conexa. Esta de aquí sería una componente conexa y esta rayita de aquí sería otra componente conexa. ¿Vale? Es que fijaos que no podemos pasar de aquí a aquí a través de un camino continuo, ya que cualquier puntito sobre esta línea vertical no es localmente conexa. ¿Vale? Bueno, continúo. Consideramos ahora un recorrimiento abierto de X. Bueno. Una X componente es un conjunto igual a la unión de todos los elementos de X que lo intersectan. Por ejemplo, tenemos nuestro recorrimiento X y este sería un elemento, este sería otro elemento, este sería otro elemento, esto de aquí. Esto de aquí define un X componente. ¿Vale? Y esto de aquí sería otro X componente. Un X componente es un conjunto igual a la unión de todos los elementos de X que lo intersectan. Esto de aquí, esta unión de aquí, sería un X componente, esta sería otro X componente. Además, este conjunto de aquí es abierto, por ser unión de abiertos, pero además es cerrado, ¿no? ¿Vale? Porque su complementario sería una unión infinita, o finito lo que sea, de abiertos. ¿Vale? Vale. ¿Qué ocurre? Un rojito, un azulito. Vale. Resulta que la intersección, vamos a poner aquí C, X componente, resulta que la intersección de todas las X componentes que contienen un punto X es igual a la cuasicomponente que contiene el puntito X.
contiene a X. ¿Vale? Vale. Cada uno de esos componentes es abierto y cerrado, pero al hacer la intersección, que puede ser finito, infinito, lo que sea, solamente conservamos solo se conserva que sea cerrado. La clase componente que contiene X es un cerrado. ¿Vale? Cerrado. Vale. ¿Qué más tenemos? Vamos ahora a dar una descripción de los seradísimos grupos de homología de Čech. ¿Vale? A diferencia de la homología singular, de la homología singular, la homología singular en nivel 0, básicamente lo que nos mide es el número de componentes con estas, ¿no? ¿Vale? Resulta que la homología, aquí tenía que haber puesto perdón, bueno, puedo hacer esto o esta no vale, la que sea. ¿Vale? Resulta que la homología en el nivel X, en el nivel 0, viene generada por las X componentes. ¿Vale? O sea que su dimensión nos dice cuántas X componentes tenemos. Pero la homología de Čech de X, que vendría a ser el límite de esto, va a venir generada por las cuasi componentes de X. ¿Vale? O sea que su dimensión nos va a decir el número de cuasi componentes de X. A diferencia de la homología singular, donde nos dicen el número de componentes con estas de X. Vale. Ahora pasamos a la homología de Čech, que es básicamente bastante similar. Primero, la homología en el complejo de Čech, de recorrimiento X, viene por considerar como S super Q como el dual de S sub Q. ¿Vale? Eso exactamente es la homología simplicidad, cohomología simplicidad de complejo de Čech. Y la homología en Vieteris, cohomología en Vieteris es lo mismo. El complejo es la homología simplicidad, la cohomología simplicidad de complejo de Vieteris. ¿Vale? No tiene más misterio. Pero ahora vamos a ver otra manera de definir vamos a dar otra homología en el nivel X. Y esta homología va a venir formada por, primero consideramos a C super Q, el conjunto formado por las aplicaciones que van desde X super Q más 1 en un grupo G abeliano. ¿Vale? No lo he mencionado antes, pero anteriormente siempre estamos trabajando con grupos abelianos. Bueno, ese conjunto de aquí, C super Q de X, viene dado por el conjunto formado por todas las aplicaciones, no tienen por qué ser continuas, aplicaciones las que sean, tales que aplicaciones que van de X elevado a Q más 1 y que van a G. Vale. Y denotamos por C super Q de X, de recubrimiento X, a su conjunto de aplicaciones, de las de antes, que se anulan en cada elemento de recubrimiento de X. Es decir, si esta aplicación sí pertenece a este conjunto, entonces sí, evaluado en esos puntitos que pertenecen al mismo elemento de recubrimiento X, es igual a 0. ¿Vale? Me explico súper mal, lo siento. ¿Vale? Estas aplicaciones las vamos a llamar X0. ¿Vale? Así que definimos una cohomología de la siguiente manera. Consideramos el conjunto de aplicaciones, coaplicaciones desde antes, concintadas con el conjunto de aplicaciones que son X0. ¿Vale? Se puede definir ¿vale? Y además se define un complejo de cocadenas, y a dicho grupo de cohomología asociada a ese complejo de cadenas lo denotamos de la siguiente manera. ¿Vale?
Este grupo de aquí va a ser el núcleo de esta aplicación concentrado con la imagen de aquí. Bueno, todas estas cohomologías en el nivel X coinciden, no lo vamos a ver ya. Y bueno, y pasamos ya a la cohomología de Čech. La cohomología de Čech se define de manera análoga a la cohomología de Čech. Entonces, si tenemos que X', recorrimiento abierto, refina a recorrimiento X, entonces vamos a tener que ¿cómo lo meto? Vamos a tener un sistema directo. No voy a detallarlo, cuyo límite directo definido lo llamamos cohomología de Čech de X. No, creo que vale. Y al igual que pasaba con la homología, con la aplicación inducida en homología, si nosotros tenemos que X lleva puntos X cercanos en puntos Y cercanos, entonces tiene sentido definir la homología, tiene sentido definir la aplicación inducida en cohomología de H super Q y en H super Q X. ¿Vale? Bueno, y al igual que antes, si F es continua, podemos considerar X igual a la preimagen de recorrimiento abierto y es continuo. Lo que nosotros también hemos hecho es que sí, X es un espacio topológico compacto. Y sea, vale, si X es un espacio topológico compacto y sea Z una clase de cohomología de Čech de X. ¿Vale? Entonces, existe un representante de dicha clase de cohomología con imagen finita. Ahora sí pasamos al integral. Entonces, sea una coaplicación que va desde Q más 1 en G, y sea un simple set, que va desde el simple set estándar en nuestro espacio X. Lo que hacemos es, definimos la evaluación de psi sobre el sigma como psi evaluado sobre las imágenes por sigma de los vértices de este simple set estándar. ¿Vale? Y podemos extender esta definición de aquí a cualquier cadena de cosíntesis. ¿Vale? No le demos vuelta. Vale. Se tiene que esta evaluación de aquí permuta con la aplicación inducida de F. Y además también se tiene que esta evaluación de aquí permuta con el borde, con el coborde y con el borde. Esto sería un lema análogo al teorema de Stokes. Esta evaluación de aquí permuta con el coborde y con el borde. ¿Vale? Y ahora sí, pasamos al integral.
Pero vamos a primero ver la integral en el nivel x. X es un recubrimiento de x. Entonces, sea z una clase de homología en el nivel x, de cohomología en el nivel x, y sea gamma una clase de homología en el nivel x. ¿Vale? Seas sí. Eso lo estoy llamando sí, pero la verdad es que no recuerdo su nombre. No era Surullo, Furullo. Vale, no recuerdo el nombre de esto. Sí, un cosicro que representa z, y sea C una cadena que represente esta clase de homología, perdón. ¿Vale? C es una cadena x pequeñita que representa gamma. Definimos la integral de z, de la clase de cohomología de z, sobre la clase de homología gamma, como la evaluación de sí sobre C. ¿Vale? Esto de aquí está bien definido. Para ello hay que probar que no depende del representante de la clase de cohomología elegido y que no depende del representante C de la clase de homología. ¿Vale? Y bueno, esta integral también computa con las aplicaciones inducidas. ¿Vale? No le damos más vueltitas. Y ahora sí pasamos a la integral, a la definición de la integral. Entonces, sea z una clase de cohomología de Čech y sea gamma una clase de homología de Čech. ¿Vale? Como este grupo de aquí se define como límite directo, en particular existe un recorrimiento abierto x de x tal que existe existe un elemento de la cohomología en el nivel x tal que dicho elemento va a parar a este z de aquí. ¿Vale? Esta aplicación tau sub x es la proyección del límite directo. Esta propiedad siempre lo tenemos para límites directos. Bueno, entonces para este recorrimiento abierto x, que existe para este z, consideramos la imagen de gamma a través de la proyección sobre esta clase de cohomología en el nivel x. ¿Vale? Pues bien, definimos la integral de la clase de cohomología de z sobre la clase de homología de gamma como la integral en el nivel x de z sub x, gamma sub x. Como la integral en ese nivel x, básicamente. De nuevo, para ver que esto está bien definido, habría que probar que es independiente de este x de aquí. ¿Vale? Bueno, al igual que antes, esta integral conmuta con la aplicación inducida y además se tiene la no degeneración en ambas variables. ¿Qué quiere decir la no degeneración? Cuando el espacio x es un espacio topológico compacto y los coeficientes que son tomados en un cuerpo, K, vamos a tener que sí. Z es una clase de cohomología, tal que la integral de Z sobre C es igual a 0 para toda clase de homología. Si se tiene esto, entonces se tiene que el Z es igual a 0. ¿Vale? Y lo mismo para la otra variable. Si C es una clase de homología, si tenemos que la integral de C sobre Z es igual a 0 para toda Z clase de cohomología, entonces aquí tengo que he puesto gamma, aquí gamma, entonces gamma es igual a 0. ¿Vale? Entonces vamos a tener la no degeneración en las dos variables solamente cuando x es compacto y cuando los coeficientes son tomados en un cuerpo. ¿Vale? Bueno, sí, ahora pasamos a las aplicaciones a la dinámica discreta. Bueno,
Bueno, sea X un espacio topológico y sea F una aplicación continua. Vamos a considerar A una tortuga global, ¿vale? Una tortuga global, ¿vale? Es decir, que su región de tracción sea igual a todo nuestro espacio X. Por ejemplo. Bueno, pero ¿qué quiere decir que A sea una tortuga global? Quiere decir que sí, para cualquier entorno abierto de A, en su A, vamos a tener que cada punto de nuestro espacio X lo podemos iterar un cierto número de veces y dado un cierto número de veces, su imagen va a estar contenida en dicho entorno de A, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué más? Y además, nuestro puntito A posee una base de entornos positivamente invariantes. Es decir, si tenemos nuestro puntito A, para cualquier entorno B, existe un entorno de A que es invariante, ¿vale? Es positivamente invariante, es decir, la imagen de A está contenida en A, ¿vale? ¿Qué más se tiene? Resulta que para estas condiciones tenemos que todo recorrimiento abierto de X puede ser refinado por un recorrimiento abierto dinámico. ¿Qué es un recorrimiento abierto dinámico? Pues es un recorrimiento en el cual, para todo elemento de recorrimiento, existe otro elemento hasta que la imagen de dicho U está contenida en V. ¿Vale? Un recorrimiento se dice dinámico si la imagen de cada elemento de dicho recorrimiento está contenida en otro elemento de recorrimiento, que no tiene por qué ser distinta del elemento inicial. Entonces, si X es un recorrimiento dinámico de X, en particular, cuando esto ocurre, tenemos que F, bueno, lo digo de palabra, F lleva puntos X pequeños, X cercanos, perdón, en puntos X cercanos, y por lo tanto tiene sentido definir la aplicación inducida en homología, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver ahora es que la aplicación inducida de F estrellita no tiene vectores fijos. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Sea P sub t un polinomio con coeficientes no reales. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, tiene sentido definir, evaluar ese polinomio en nuestra aplicación inducida F. ¿Vale? Sí. Vamos a ver en nivel X. Vamos a omitir los coeficientes. Uy, creo que. Vale, sí. Vale, sí. Tiene sentido definir esta aplicación. ¿Vale? Ese polinomio, bueno, recordemos que eso es una suma finita de t elevado a i, perdón, caso i por t elevado a i. ¿Vale? Tiene sentido definir esto. Pero, ¿qué pasa si en vez de considerar un polinomio, si p en vez de un polinomio, consideramos una serie?
Entonces, la evaluación de esa serie en la aplicación inducida de F ya no parece que tenga tanto sentido. ¿Vale? Pero vamos a razonar por qué. No, de hecho, vamos a ver, perdón, que está bien definida. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Entonces, S va a venir dado por caso 0 por... Sí. Ah, vale, sí. Me estoy confundiendo. Vale, sí. Un valor en cadena, sí. Creo que lo estoy explicando mal. Vale, sí. Bueno, para ver que esta aplicación tiene sentido, vamos a ver que esto de aquí tiene sentido. Vale. Entonces, si volamos esto de aquí en una cadena, esto de aquí va a ser lo siguiente. Va a ser, sí, caso 0 por la aplicación de identidad igual a un C más caso 1. Ay, de nuevo. Vale, voy a abrir y cerrar de nuevo. Creo que ya voy con el tiempo. Vale, caso 1 por F igual a un C más puntos sucesivos, así hasta el infinito. ¿Vale? Pero resulta que nosotros tenemos que nuestro puntito, habíamos dicho que lo habíamos llamado el atractor X, puntito A. Tenemos nuestro puntito A, que es un atractor global. ¿Vale? A va a estar contenido en un elemento, por ejemplo, U de nuestra partición. ¿Vale? Pues resulta que existe un n taque f a la n desde C, sí, desde C, no sé si lo estoy diciendo bien, está contenido en el elemento U. ¿Vale? ¿Vale? No estoy justificando esto, pero resulta que sí, ya que, como lo digo, no quiero meterme más en más lío. Sí.
Sí. Vale. Resulta que existe un n tal que, un n, resulta que existe un n tal que para todo m mayor que n, eso de aquí está contenido en U, ¿vale? En el sentido de que la imagen de esta aplicación está contenida en U. Y por lo tanto, su clase de homología que define en el nivel X es igual a 0. ¿Vale? No quiero enrollarme más porque seguramente la voy a liar. Ah, sí. Vale. Entonces, sí. Entonces, realmente tiene sentido definir esto, ya que, aunque aquí estemos hablando sobre una serie de infinitos sumandos, en realidad, a partir de un cierto entero, siempre va a existir un entero a partir del cual todos los sumandos sean iguales a ceros. ¿Vale? Lo estoy diciendo. Vale, vale. No. Vale. Sí. ¿Y por qué? Vale, sí. ¿Y por qué queríamos hacer esto? Vale, sí. Vale. Consideremos el polinomio 1 menos t. ¿Vale? Si queremos nosotros analizar los vectores fijos de esta aplicación, lo que tenemos que analizar es las raíces del siguiente polinomio. Pt es igual a esto. Es igual a la identidad menos f. ¿Vale? Vale. Resulta que Pt posee una raíz, perdón, inversa en las series de potencias. ¿Vale? Ya que el coeficiente, el término independiente de ese polinomio es distinto de 0. Por lo tanto, nosotros tenemos que eso de aquí es igual a la identidad. ¿Vale? Y sí, eso de aquí es igual a la identidad. Y ya no recuerdo los pasos que se seguían de aquí. De aquí se seguían unos ciertos pasos y se llegaba a una contradicción o algo así. ¿Vale? Pero bueno, la gracia es, lo que quería comentar de todo esto es que podemos evaluar nuestra aplicación inducida en series de potencias. ¿Vale? Vale. Y ahora si me dais unos 5 minutitos más, por favor. Imaginemos que tenemos
un puntito R, y dejo 2 páginas aquí, ¿sabes? Y un puntito A. ¿Vale? Y entre medias tenemos un espacio todo raro. A todo ese espacio le vamos a llamar X. Bueno, vamos a definir este espacio de tal manera de que el recinto de repulsión de R, la región de repulsión de R, sea igual a X, o sea que la dinámica va a ir tal que así. Esta es la atracción F, aplicación de X. La región de repulsión de R, de puntito R, va a ser X menos A. Y la región de atracción del puntito A va a ser X menos E puntito R. ¿Vale? Pues vale, sí. Tenemos que C. Decimos que C es una cuasicomponente esencial de el recinto de explosión de R intersección R sub A. Sí. Bueno, C es una cuasicomponente en R sub R intersección R sub A y la clausura de C en X contiene a el puntito A y el puntito R. ¿Vale? O sea que decimos que C es una cuasicomponente esencial sí, solo sí. Es una cuasicomponente de la intersección de R sub R, R sub A, es decir, X menos R y menos A. Y si además su clausura en X contiene el puntito A y contiene el puntito R. ¿Vale? Bueno, pues resulta que sí, ¿cuál es el resultado? Sí. Que la homología de... No sé si lo he dicho. Sí. Que la dimensión de la homología de Čech en el nivel 1 de nuestro espacio X más 1 es igual al número de cuasicomponentes esenciales. Si os recordáis, habíamos visto que h sub 0 de x nos decía el número de cuasicomponentes. Resulta que h sub 1 de x más 1 nos dice el número de cuasicomponentes esenciales. ¿Vale? Y con esto ya lo dejo, no continúo. Bueno, muchas gracias. No sé si se entendió algo. Sí. Gracias. Vale, sí. ¿Cómo puedo veros en pantalla completa? Hoy os he minimizado más. Bueno, ¿se entendió algo o me explicaron? No me explicaron. Vaya chapa que os he dado.
Pero bueno, se aprecia eso de construir la homología en cada nivel, en cada recorrimiento y que luego todo es pasarlo al límite, ¿no? Espero que por lo menos esa idea se haya pillado. Yo sí. Bueno, claro. empieza tú, Mario. Di. No, di tú, porque creo que puede ser incluso a lo mejor parecida. No, yo te iba a preguntar sobre la complejidad topológica, que si tiene alguna relación. Porque, a ver, no sé mucho, pero vi que más o menos se construía un poco parecido igual, ¿no? Con recubrimientos y demás. Sí, pero ¿cuál era tu pregunta, perdón? Si tiene alguna relación. Si te dice algo sobre la complejidad topológica, saber la homología. Es que la homología. No, es que no sé cuál es la complejidad topológica, no. No sé qué. Vale. Sí, tampoco lo sé. Creo que es como el mínimo número de... Como el recubrimiento mínimo que puedes hacer con donde los recubrimientos son trivialmente homotópicos o algo así. No, eso sí, Algo así también. no tengo ni idea de eso. Vale. Lo sé. Yo tampoco mucho. Yo tengo una pregunta, pero, o sea, bueno, antes de nada, gracias por la charla, ¿eh? La verdad que te has explicado bastante bien porque sí que había escuchado alguna vez de esto, pero nunca había entendido bien cómo se construye, ¿no? Lo típico de que siempre que te construyen algo, se da por hecho y tú ya peleate, ¿no? Es que siempre se menciona por un lado la de Vietoris, la de Sage, y cuando todas realmente son lo mismo. No tiene relación, o sea, no te lo relacionan, exacto. Sí. Entonces, mi pregunta es, o sea, tú defines la homología de Check como el límite de las homologías, ¿no? En cada recubrimiento. Sí. Entonces, lo que me preguntaba es si sabes si hay alguna relación, o sea, quiero decir, por ejemplo, coges el complejo de Vietoris, ¿no? Calculas la homología y a eso le tomas el límite, ¿no? Sí. ¿Sabes si existe alguna relación con coger el complejo de Vietoris, por ejemplo, hacer el límite y después la homología? Bueno, sería en todo caso el límite. ¿Sabes si hay alguna relación o...? Sí, creo que una vez le di las vueltas, pero no recuerdo que salía de allí. O sea, porque en general con espacios topológicos sabemos Sí. que no es cierto y que hay como sucesiones espectrales para reconstruirlo, ¿no? Pero en este caso, ¿sabes? Bueno, no sé. Sí, es que no sabía decirte. Una vez creo que leí algo sobre el estilo, pero no lo recuerdo. No sabía responderte, Guilla. Pero Vale. bueno, lo voy a buscar porque sí, me salió esa pregunta, nos salió esa pregunta también. Pero es que no recuerdo qué espacio salía de tomar el límite. No, claro, no lo tomas al espacio, sino más bien al complejo, ¿no? Sí, al complejo. Exacto. Creo que he visto comentar algo por el chat. Uy. Es que nada más que tenéis vosotros el privilegio de tener chat. Vaya. Bueno, os leo. Pues le dejo a Manu el placer de hacer de oráculo. Con límites filtrados conjugan con tomar homología. Y dicen, perdón, conmutan. Con límites filtrados Sí, pero conmutan con homología. Un colímite. Con límite no sé si es el límite directo o inverso, porque siempre Sí, El directo. ¿El directo? Claro, Sí. por eso digo, o sea, si fuese al revés, sí que... ¿Pero quién ha dicho eso? El chat solo. Sí, en el chat hay un oráculo que se llama Víctor. Un bot. Vale. Tiene voz. Homotopibot. A lo mejor una inteligencia artificial o algo. Thatcher. Yo no tengo acceso al chat. No, ninguno, nada más que los jefes. No sé por qué no tenías acceso, la verdad. Bueno, no sé si tenía más preguntas, Guille. No, era eso, porque no sé, me daba como curiosidad, ¿no? Porque en general en homología no, pero como esto es tan discreto, pues... Pero Pues no, lo voy a mirar. Ahora ya deberíais poder leer el chat también, aunque sea a través de compartir pantalla. ¿Cómo está? Refinar recubrimientos es un colímite. Claro, vale, sí, perdón. Sí, no me había dado cuenta, es verdad que ahí había una de estas, sí. Buah, qué pelos tengo. Por cierto, a lo mejor teníamos que detener la grabación, ¿no? No sé si podéis, Manu o Víctor...